Vamos a grabar también. Listo. Y ya entonces, Francesca, somos todos tuya. Ujú. Bueno, primero, muchas gracias. Mi nombre es Francesca Solano, yo soy comunicadora y periodista de la Universidad Sergio Arboleda y soy especialista en marketing político de la Universidad de Externado. Entonces, darle a todos una cordial bienvenida y pues de todas maneras, muchas gracias por estar aquí para compartir estos espacios de debate y de comunicación. Entonces voy a compartir mi pantalla. Me da un momentico, por favor. Y mientras tanto, si quieren, pueden ir presentándose en el chat. Es súper chévere también, pues, que podamos saber con quién estamos participando en este espacio. Entonces, si pueden escribir de dónde vienen, a qué cargo están aspirando, pues sería súper chévere para que también nos vayamos conociendo mientras tanto. Déjenme saber si ya se puede ver la pantalla, por favor. Sí, ahí ya se puede ver. Perfecto. Gracias a Dios. Entonces, bueno, primero que todo, me gustaría empezar este espacio con esta frase que dice, puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, pero puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Entonces, esta frase es de Abraham Lincoln y es importante para que nos ayude a entender un poco este tema de las campañas disruptivas. Entonces, lo primero que con lo que me gustaría empezar es darle una mirada generalizada a la política histórica en Colombia, en la que generalmente se hace visible la institucionalización de dos partidos que ha sido siempre, digamos, derecha o izquierda, pero en Colombia tomaron el nombre de liberales y conservadores, que se han enfrentado a través de la historia política colombiana, tanto que han defendido incluso con su vida el tema de estas ideas partidistas generalizadas, o sea, sus líderes defendían, digamos, estas posiciones férreas a capa y espada y no se dejaban, digamos, amedrentar de nadie, sino que estaban supremamente fijos en ese tema de no dejarse del territorio en temas de supremacía política. Como resultado de este tema, de estas luchas entre estos partidos tradicionales en Colombia, se vino a dar el tema de una ola de violencia generalizada en el país, digamos, en esta lucha de sus postulados ideológicos. Luego, transcurren los años en el tema de los años electorales, hasta llegar a algo más contemporáneo en Colombia, lo que hemos llamado, porque creo que la gente está mucho más contextualizada, que es con el tema de las maquinarias políticas. Entonces, una persona lidera la maquinaria política, varias personas están liderando la maquinaria política, pero esa estructura es completamente hermética y está supremamente bien estructurada. Entonces, esto se ha desarrollado periodos de tiempo bastante extensos, por decirlo así, porque tenemos el caso de esta figura electoral histórica, que para ponerle un ejemplo es el tema de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, cómo esta persona ha logrado defender una causa de esta manera, guardando una estructura supremamente organizada, como se manejaba la política en ese momento, y ha logrado sobresalir tanto que se logró también que se fundara su propio partido, el Partido de la U. Entonces, digamos, todas estas cosas también nos llevan a un tema de la generalización del discurso. Históricamente se ha visto que los líderes políticos, solamente tenían un discurso para hablarle a toda la población. No había ningún tipo de distinción, era un discurso generalizado y aparte, no solo era un discurso generalizado, sino
que también está el tema de un abanico de propuestas absolutamente técnicas, absolutamente difíciles de digerir, que de todas maneras no vamos a decir que esas, digamos, estructuras políticas no funcionaban, claro que funcionaban, pero que de todas maneras estamos migrando hacia un nuevo sistema político, en donde en ese momento la gente creía que el tema de más es mucho mejor. O sea, digamos, en ese tema de la mirada generalizada de la política histórica en Colombia, la gente creía que el tema de más era mucho mejor. Entonces, digamos, con esa primera idea, paso a la siguiente diapositiva, y es los elementos de una campaña política. Hay elementos básicos que indefectiblemente deben estar presentes en el tema de una campaña política. Aún así parecen ser evidentes, pero digamos, como persona que se maneja en este mundo, me doy cuenta que realmente a veces no son tan, tan evidentes. Realmente quienes se lanzan a hacer un ejercicio político como este, tampoco tienen todavía unas bases estructuradas de lo que es una campaña política. Pero entonces en grandes rasgos lo que vamos a hablar es el tema de la conformación del equipo de trabajo. Supremamente importante, esto nos ayuda al tema de una responsable, diversificar tareas, y esto nos ayuda a evitar desgastes. Es supremamente importante este tema porque esto hace parte de nuestra columna vertebral en nuestra campaña política. En las mentorías, digamos, en los ejercicios políticos que he acompañado, me he encargado de decirle a la gente, porque esto, como ya estamos en otro tipo de política, me he encargado de decirle a la gente: su candidato no es la persona que tiene que hacer todas las cosas. Su candidato no es el todero. Y también es un desafío para los propios candidatos porque todavía les es difícil entender que ellos no tienen que hacer todo el trabajo. Entonces, ¿qué les digo yo? El candidato o la candidata que está en este ejercicio político es un pastelito, es una torta, es un pudín, es un... Cuando vamos a una fiesta, llevamos el pudín, llevamos la torta, ponemos la torta y es lo único. La torta bien presentada, la torta bien bonita, es lo único que tiene que ser el candidato. Para eso, cuando queremos dar esa idea, lo importante es que nosotros tengamos atrás todo bien estructurado. Como les dije, necesitamos asignar las tareas, necesitamos asignar dolientes, necesitamos tener todo controlado para poder hacer, pero ese sería el deber ser de un candidato, de la posición de un candidato en su campaña política. Además, también tenemos el análisis a tiempo del candidato, de la campaña, del partido. Es importante que antes de empezar una campaña, o sea, que la gente sea consciente de que iniciar una campaña no solamente son 3 meses antes. Esto es un proceso que debería empezar 6 meses, 9 meses antes, que lo que nos permite organizarnos a través de un análisis que planteo yo, pues en este tema del marketing político es el tema de hacer unas matrices que nos ayuden a identificar cuáles son nuestras fortalezas, que nos ayuden a identificar cuáles son nuestras debilidades, que nos ayuden a identificar cuál sería, digamos, nuestro valor. Diferente de nuestra competencia. Entonces es importante también hacer ese análisis y hacerlo a tiempo. No es hacer la tarea, pero la vamos a hacer una semana antes, un mes antes, 2 meses y medio, sino que realmente empecemos a hacer una tarea rigurosa y estudiemos el tema del candidato, estudiemos el tema de la campaña, estudiemos el tema del partido. Adicional a eso, también es importante el estudio del contexto donde se va a elaborar la campaña. Es importante porque no es lo mismo hablarle a un rolo, no es lo mismo hablarle a un costeño, no es lo mismo hablarle a un pastuso. Entonces, y como le pongo estos ejemplos, también hay digamos, infinidad de ejemplos que les puedo poner, decirles los contextos, digamos, los territorios son supremamente diferentes. Entonces, eso también es importante saber a quién nos vamos a dirigir en el tema de esos terrenos. El tema del discurso es algo que es realmente quizás el elemento por excelencia en este tema de
de una campaña política, porque la gente siempre está, si la gente sabe lo que es un discurso de una campaña política, más que, digamos, este tema del análisis generalizado, la conformación del equipo de trabajo, la gente sí está un poco más familiarizada con este tema, y esto, digamos, nos permite, yo lo llamo como si fuera el oxígeno de la campaña, realmente es como si, esto es casi todo, cómo proyectamos al candidato a través de su discurso, entonces, pero siempre, como veníamos hablando, se trata de un discurso generalizado. La gente históricamente ha utilizado un discurso que aborda, digamos, problemáticas generalizadas, no está, digamos, segmentado de acuerdo a los públicos. Y el tema de la estructura política y la movilización, digamos, la estructura política ha sido tal vez la herencia de estas maquinarias políticas que les hablaba anteriormente, eh, dirigidas por personales tradicionales, digamos, políticos tradicionales, eh, con un recorrido histórico en este ejercicio. Entonces, es muy difícil, sobre todo las campañas, digamos regionales, desligarlos a ellos de ese concepto que no solamente, digamos, para que ellos, digamos, terminen, corten ese lazo de decir, no solamente se trata de tener una estructura, porque para ellos eso es todo. O sea, es que el líder no me está ayudando, es que el candidato no me está ayudando, es que esta persona, que son varones o varonesas políticos, no le están ofreciendo cierto apoyo, entonces ellos se sienten, digamos, en un limbo absoluto. Y acompañado de la movilización, que la movilización tradicional es lo típico de visitar las casas, saludar a la gente, demos la mano. Entonces, esto es lo que se ha manejado tradicionalmente en el contexto político de Colombia. Entonces, ¿cómo logramos hacer una transición de una campaña tradicional con estas variables y estos elementos que les estaba planteando anteriormente hacia una campaña disruptiva? Entendiendo que la política no es lo mismo de antes. Este ha sido, digamos, mi mensaje, eh, que es, digamos, el centro de todo. Nosotros tenemos que entender que el ejercicio político que se ha venido haciendo hace 15, 10 años, 12 años, no es el mismo que ahora mismo, digamos, queremos darle un vuelco a este tema de cómo se hace la política. Y no se trata de, o sea, es dejar los tecnicismos, es no hablar tanto como les decía, un abanico de propuestas, de estructuras políticas. Estamos en una migración de un sistema político partidista, con defensa de unos ideales generalizados, a un sistema político individualizado y personalizado. Entonces, las, las, ya los candidatos, digamos, y una evidencia fehaciente de este fenómeno es la creciente ola de partidos, la creciente ola de partidos y movimientos políticos que en su afán por desmarcarse de estos clanes políticos tradicionales ha desembocado en una saturación del escenario político colombiano, pero digamos es una muestra de cómo ya nos toca hacer esa transición. Y la pregunta más importante es cómo presentamos lo que tenemos. Obviamente, cuando ya hacemos ese análisis, que hablaba, digamos, sabemos qué tenemos y cómo, digamos, por lo menos como ya somos conscientes de lo que tenemos, como somos conscientes de lo que ya tenemos, por lo menos nos toca ahora pensar entonces cómo lo vamos a comunicar. Y entendiendo esto, entendiendo también que el tema de cada campaña política es diferente. No, como ya les decía, no es lo mismo hablar un rolo, no es lo mismo hablar un cachaco, no es lo mismo. Entonces, obviamente, tenemos que también decir, no, es que eso funciona allá. Sí, puede que funcione allá, pero porque eso tiene otro tipo de contexto, otro tipo de sí, de background, en el sentido no es posible que hablarle de la misma manera a estas personas, a este grupo de personas o a este grupo de personas. Entonces, digamos que eso es supremamente importante. Entonces, ¿cómo yo los invito o cómo yo le digo a la gente, hagamos una campaña disruptiva? Es utilizando un pensamiento out of the box. Esto significa es pensar por fuera de la caja. Ya tenemos que quitarnos ese ideario de la maquinaria política, tenemos que pensar cómo hacemos las cosas de manera diferente.
Entonces no va a ser lo mismo ya que nosotros entonces entremos a saludar a la gente. Hay ciertas cosas y ciertos elementos que digamos todavía se mantienen vigentes, pero es importante que ya empecemos a hacer ese tema de la transición. Entonces, por ejemplo, aquí les dejo un mensaje. Si la gente lo ve, dice, ¿pero qué significa eso? Entonces dice más y después dice, no, sumatoria. Entonces es diferente a que yo te diga sumatoria a que de pronto te ponga este concepto. Entonces se trata, digamos, de jugar con algunos elementos que nosotros tengamos, que seamos conscientes de que no, que nos autorreconozcamos que poseemos dentro de nuestra campaña, ya sean cualidades del candidato, ya sean habilidades, ya, lo que sea, pero digamos que eso nos marque a nosotros un componente diferenciador de los demás. Entonces, para esta sumatoria que yo les propongo a ustedes en el tema de las campañas disruptivas, quiero hacerlo a través de esta ecuación con estas variables. Entonces, primero, el tema del marketing. Segundo, el tema del discurso. Y tercero, las acciones disruptivas. Para empezar con el tema del marketing, quiero que sea importante que abramos la mente a pensar cómo hacer una analogía de un producto con un candidato. Entonces, ya pensamos en que cuando se quiere lanzar un producto al mercado, se quiere, digamos, uno quiere hacer una construcción de una campaña política, nos toca mirar todos unas variables, todos unos elementos en el que hay que hacer un estudio riguroso, en el que hay que hacer un estudio de tiempo para nosotros luego poder sacar provecho a esos elementos. Entonces, lo primero, cuando estamos hablando de una creación de marca, es cuando una persona no tiene ningún tipo de digamos, de trayectoria política, es una persona fresca y es mucho más fácil crear una imagen y una marca de esa, digamos, de esa persona que quiere lanzarse a este ejercicio, que hacerlo de una persona que ya, digamos, viene constituida y tiene una trayectoria política. Sin embargo, de todas maneras, no es una tarea imposible, sino que tenemos que evaluar nuestras fortalezas, nuestras debilidades y a partir de ahí entonces poder lograr el tema de la diferenciación. ¿Qué me hace diferente de los demás? Como tenemos el tema de que nuestro candidato es un producto, guardadas las proporciones, obviamente, necesitamos hacer el tema del planteamiento de las matrices DOFA para todo. Es como pues las personas de campaña que he acompañado, les digo, dame una idea y yo te la destrozo, literal, porque de todas maneras ellos me pueden decir, no, es que yo quiero hacer eh, un lanzamiento de campaña a las 2 de la tarde. Y digo, tienes que pensar que una persona en un territorio, digamos, de tierra caliente, no se va a movilizar a las 2 de la tarde. Entonces, estamos perdiendo recursos económicos, estamos perdiendo recursos logísticos, estamos desaprovechando nuestros recursos humanos. Entonces, es importante que hagamos eso y luego de hacer eso podamos redireccionar el tema de los resultados. Lo mismo, análisis del contexto cultural, social, ambiental, socioeconómico. Estas cosas, estas variables que también estamos hablando, digamos, podríamos decir el tema de la segmentación, nos ayudan a focalizar nuestras acciones y nuestros recursos. En vez de decir, vamos a poner una valla que nos puede costar 10, 12 millones de pesos, ¿qué podemos hacer para? ¿Cómo lo podemos hacer de manera diferente? Entonces tengo esta anécdota de una campaña que me decía, es que para decir, no, pero es que necesitamos el tema del costo. Y hay cosas muy sencillas, entonces ellos me decían, ¿qué podemos hacer? Podemos pintar, si están hablando, no, nuestra bandera va a ser educación, perfecto, entonces, ¿cómo hacemos? Nos vamos a pintar los postes y vamos a pintarlos como si fueran un lápiz. Perfecto, o sea, ya estamos tratando de hacer las cosas de una manera diferente, pensando por fuera de la caja. Ya no es lo mismo y de pronto eso nos supone un menor gasto en un recurso económico, de pronto nos supone un gasto en un recurso logístico, en un recurso humano, pero de todas maneras ya estamos haciendo algo diferente. Y eso es realmente lo más importante. Microsegmentación.
de nuevo, ya no estamos hablando de hacer una campaña para todo el mundo. Ya ahora tenemos que hacer una campaña absolutamente microsegmentada. No es lo mismo hablarle a todas las personas. Entonces, cuando tenemos ese tema de la microsegmentación, es cómo, a quién le interesa mi candidato, quién me lo va a comprar. Entonces, es cuando ahí se define el tema de las banderas, se define el tema de las causas, que eso también hace parte de la otra variable del discurso que ya tomaremos más adelante. Lo mismo, los canales de venta. ¿Para qué voy a utilizar? Me decían, no, vamos a crear una red, vamos a hacer una página web. Y era un municipio de quinta categoría. Vamos a hacer una página web. No es necesario hacer una página web. La gente no se mueve a través de eso. No se desgasta. Pero la gente, como no está pensando, como no se ha planificado todos estos temas, entonces realmente no es consciente. Entonces, digamos, por querer hacer más, entonces hacemos menos. ¿Cuáles son los canales que sí le pueden llegar a la gente? ¿Cuáles son los canales que más se mueven en esos territorios? ¿Cuáles son los canales que nosotros podemos aprovechar? ¿Dónde nos movemos también nosotros mejor? Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Cuando les hablaba de que nuestro candidato es un producto, también esto es un movimiento transaccional. O sea, mientras estamos comprando un producto, acá el resultado final de nuestra campaña de marketing son los votos. Entonces, ¿cómo logramos que la gente al final nos entregue eso a nosotros? Ya pensando que la gente está absolutamente saturada de todo el tema de las políticas tradicionales. Otra cosa supremamente importante que yo les hablaba del tema de la conformación de equipo. La conformación de equipo es, otra vez, columna vertebral de una campaña. Pero ahora, si queremos hacer una campaña disruptiva, tenemos que contar con apoyos que sean por convicción. No es posible trabajar con personas que no cuiden lo que no es de esas personas. Entonces, si yo voy a comprar un carro y lo voy a poner como si fuera un taxi, se lo entrego a otra persona, al cabo de un año, ¿cómo me va a entregar ese taxi? Compro un taxi y yo misma manejo mi taxi. ¿Cómo voy a cuidar mi taxi? Entonces, primero, para hacer este tema de una campaña disruptiva, gente que esté comprometida, a lo mismo que un candidato que esté comprometido y que esté convencido de algo, que realmente le pueda decir a la gente, yo hago esto porque quiero hacerlo de verdad. Lo mismo la gente, no se trata de pagarle a la gente para que haga las cosas, no. Y es posible encontrar si uno busca, digamos, y hace los lazos correctos, que es el tema del networking, cómo la red de apoyo va creciendo. Y esta networking también nos sirve para decir, bueno, tenemos este escenario, necesitamos estas cosas. Entonces, estas personas comprometidas dicen, no, yo conozco a alguien que nos puede ayudar, no, yo conozco a esta persona, y ahí, entonces, vamos logrando y no estamos diciendo siempre, no es que estamos necesitando de esta persona que está en el partido, estamos necesitando, sino que logramos hacer nosotros las cosas de una manera diferente y con esta red de apoyos que son por convicción. Y una cosa muy importante que yo les traigo aquí en esta reunión, que también quiero como ponerlo a consideración, es el tema del marketing sensorial. Venta de experiencias. O sea, creo que este es uno de los componentes más importantes de esta ecuación que yo les planteé a ustedes. Porque ya no solamente la gente le llega los mensajes como antes por radio, les llega solamente por televisión, les llega, digamos, de una sola manera, sino que este tema del marketing sensorial, es decir, cómo puedo llegar a la gente a través de distintos sentidos. Entonces, no es lo mismo un olor, no es lo mismo un sabor, no es lo mismo, digamos, todas esas cosas. Entonces, ¿cómo transformamos todas esas cosas a nuestro candidato, a nuestra campaña política, que es absolutamente realizable? Lo mismo en una venta de experiencia. Una venta de experiencia es decirle a la persona, no, que no es solamente ya que yo te doy un abrazo, que yo te doy la mano, que yo vengo a tu territorio solamente porque quiero tus votos, sino que también le estamos diciendo a la otra persona, le estamos dando a entender que ellos, digamos, hacen parte
genuinamente de esta campaña. Entonces, para que podamos entender un poquito este tema, les voy a poner estos dos videos. Ay, no, no se escucha el audio, Francesca. No sé si... ¿No se escucha? Entonces, déjame un momentico para ver. Vale. Déjame ver. ¿Se oye ahora No, todavía no. o no? No, pero no sé ¿No? si de pronto con los subtítulos. No, realmente no dice nada. Realmente, o sea, yo Ah, quiero bueno, que listo. sí, o sea, primero, obviamente, esto tiene una musicalidad, obviamente que acorde al tema del mensaje, pero es más visual el tema, entonces se lo voy a presentar. We try together, we all know where we belong. If we try all together, we can always have a song. We can go wrong if we try together. We can fly up near the clouds. If we try together, we can hear their heartbeat sound. If we try together, we can make our love go strong. We can go wrong. Don't you worry about the future, 'cause we all know everything's right. And why we all pretend that we're not for each other? The sun shines bright if we try together. We can think how to get it right. If we try together, we can shake our hands and tell. If we try together, we can watch this flower bloom. We can go wrong. Bueno, ese es uno y acá les quiero presentar otro. Milano Design. Tiene que ser si está, puedo hacer con subtítulos. Está sirviendo perfecto. Sí. Vamos a ver si hay. Centinaia di migliaia di persone, le più grandi novità del design. Un solo problema. Impossibile trovare un posto libero per mangiare. La soluzione, l'app di McDonald's. Ordinando dall'app è stato possibile saltare e ricevere uno speciale package, studiato appositamente per i paletti della città. Per creare un tavolo dove un tavolo non c'è. McDonald's presenta Table.
progettato in limited edition per contenere fino a 2 ml, ideato per trasformarsi in un supporto stabile. Dedicato a chi ha fame anche di design. «100% riciclato, 100% social, 100% filtro». Un'idea che ha portato nei luoghi singoli della Design Week l'unico spazio che serve davvero, quello da condividere. Bueno, con esos videos le estaba tratando de mostrar un poco el tema de lo que es el marketing sensorial, que no solamente entonces activamos el tema de, de ver, de escuchar, sino que también estamos activando el tema de compartir con la gente, también estamos llamando el tema de ven tú, comparte conmigo, cómo nos unimos todos para hacer este tema de sacar un chocolate, entonces ya también tenemos una experiencia, entonces cómo todas estas cosas confluyen en un mismo escenario, en que también, digamos, es posible poderlo aplicar en el tema de un candidato. Lo mismo con el table back de McDonald's. Entonces, la segunda variable planteada para esta sumatoria, esta ecuación, es el tema del storytelling, de ser un storyteller. O sea, digamos, contar una historia que realmente nos ayude a conectar con la gente a través de las emociones, que es el segundo tema, que es el componente emocional. Pero esto tiene que ser un storytelling con una coherencia narrativa, que no significa que entonces nosotros decimos que nuestra bandera es la corrupción y entonces después entonces estamos enredados por temas de corrupción. Entonces tenemos estas nuevas campañas disruptivas con estos nuevos líderes frescos, digamos, nuevos en este escenario político. Entonces, como ellos sí es importante mantener esa coherencia narrativa, que sea un componente constante en la campaña, de tal manera que eso no nos haga perder, digamos, adeptos, simpatizantes y que nos permita, digamos, también llegarle a mucha más gente. Entonces, como les hablaba, el tema de componente emocional de la campaña, la figura del candidato, o sea, digamos, eso antes de pronto no parecía tan importante, pero ya en esta nueva transición de tipos de campaña, es importante mucho el tema visual, cómo se ve el candidato. Entonces, si es un candidato desgastado, si es un candidato ya que dicen por ahí que está reencauchado, entonces todas esas cosas juegan un papel fundamental. Defensa de causas específicas, ya no hablamos de un discurso generalizado, ya hablamos de unas causas específicas, de unos temas bandera que hacen parte de la agenda de lo que a la gente ahora le interesa. No queremos hablarle a todo el mundo, sino que queremos hacer que nuestro candidato, porque así lo siente realmente, se hable en temas de convicción y que todas esas cosas sea, digamos, el tema del discurso y el tema de nuestra imagen visual sea absolutamente coherente para poder proyectar ese mensaje y poder vender nuestro candidato. El tema también en esta variable de discurso es la creación de movimientos ideológicos que yo también llamo como el tema de fenómenos por la fuerza de su discurso. Entonces, es normal también que como se maneja este tema de los estallidos digitales, tenemos el tema del senador JP, que fue el primero youtuber, que entonces ahora es senador de la República, por ese tipo de fenómenos, porque este tipo de cómo la política ya está mostrando signos de querer ser diferente a las cosas tradicionales. Entonces, eso nos lleva también al tema de los discursos disruptivos positivos y negativos. Es mucho más difícil destruir que construir, pero tenemos casos en los que los discursos pueden ser disruptivamente positivos. Puede ser para construir, puede ser de valores, puede ser para despertar esas emociones. Es importante que podamos definir
O sea, si somos, por ejemplo, un candidato de oposición, entonces claro que nos toca utilizar un discurso, pero entonces, bueno, vamos a utilizar un discurso negativo, pero entonces vamos a utilizar un discurso de consenso. Entonces, claro que tiene que ver con las diferentes, con cómo se maneja, cómo está elaborada la campaña. Otra cosa también importante es el tema de la búsqueda de la autoidentificación de la ciudadanía con el candidato. Necesitamos sentir a nuestro candidato cerca. No es posible que todavía se siga viendo a un candidato que se vea alejado de su electorado. Entonces, no está en la tarima, está allá, llega con sus 3 carros blindados, llega, no es posible. Si queremos que la gente conecte con nosotros a través de las emociones, que tenemos que hacer que ellos se sientan identificados con nosotros. Tenemos que saber a quién le estamos hablando. Entonces yo no puedo llegar a decir, yo defiendo los ideales de la Iglesia Católica si soy una persona gay, por ejemplo. No puedo. Entonces nadie me va a creer eso a mí. Eso por poner un ejemplo que hay millones. Pero entonces es diferente si yo voy a otro tipo, digamos, con personas de esta misma comunidad, decir, no, mira, ella sí me representa, porque entonces ella defiende mis mismas causas y lo hace porque ella es y porque tiene esta convicción. Entonces, es importante que eso también, cuando se construye una campaña, se entienda que el candidato tiene que ser cercano, que debemos dejar atrás el tema de que el estereotipo del candidato está del otro lado. Quitémonos los tecnicismos, o sea, eso funcionaba antes, ya no, ya la gente no entiende, o sea, depende de los públicos, pero de todas maneras, si nosotros utilizamos un lenguaje sencillo, con mensajes diferenciados, con mensajes claves, es mucho más fácil llegarle a más gente, en vez de hablar, no, pero es que el tema del control político, y entonces la gente no sabe qué es el control político. Entonces, ¿cómo le vamos a hablar de un tema que lo que hace un concejal es un tema de control político a una administración municipal? No podemos. Entonces, ¿cómo a través de nuestro discurso y dependiendo de nuestro público nosotros manejamos el tema del discurso? Así también una forma diferente de poderle llegar a más gente. Repetición y recordación. Importante, no queremos elementos desligados de la campaña. Entonces, por ponerles un ejemplo, tenemos campañas que, como quieren hacer ejercicio tradicional de la política, entonces hacen sus vallas, hacen sus piezas comunicativas, y sus piezas comunicativas están llenas de mensajes, están llenas de información, están llenas de un millón de cosas. Y el eslogan de campaña solo lo hacen para ponerlo en una pieza publicitaria. No se trata de eso, sino cómo si realmente defendemos una causa por convicción, adecuamos ese eslogan de campaña a nuestro discurso y que esa sea nuestra bandera que defiende nuestras causas. Entonces, y repetir el mensaje, repetir la gotica hace hueco en la piedra. Entonces, es importante que el candidato en el planteamiento de su discurso tenga estos elementos claros. Aquí quisiera mostrarles ejemplos. Yo creo que la mayoría, lo que, digamos, una imagen dice más que 1000 palabras, pero tenemos líderes con discursos positivos, con discursos disruptivos positivos, con discursos disruptivos negativos, que sí han logrado, digamos, ser diferentes a través de su discurso. O sea, digamos que a partir, digamos, de esa posición de defender unas causas absolutamente, digamos, a decir, en el lado negativo radicales y en el lado positivo de decir, no, hay una esperanza, realmente podemos cambiar esto, tenemos. Entonces, ¿cómo si logramos hacer esa transición? Entonces, por último, el tema la última variable, el tema de las acciones disruptivas. Tenemos el tema del oportunismo mediático. Es importante cómo utilizamos este tema, por ejemplo, del auge de las redes sociales. Pero, digamos, sabiendo cuál es nuestro contexto. Entonces, como les digo, cada campaña es diferente, no lo mismo funciona en todas partes. Entonces, pero si tenemos la oportunidad de usar este auge de las redes sociales y nosotros nos movemos en ese mundo,
claro que lo vamos a hacer, pero si de pronto tenemos una campaña que, digamos, es un tema más regional, ¿cómo entonces podemos idear cosas para que la gente entonces se siente identificada con nosotros, cómo podemos crear acciones para que esas personas, a través de lo que nosotros estamos haciendo, se puedan vincular con nosotros, con nuestra campaña? Análisis de componentes de la campaña para el planteamiento de acciones disruptivas. Otra vez, digamos, traigo este tema porque siempre es como que la gente cree que esto no es que el tiene más plata puede hacer más, sí, claro, pero también no se trata de solo plata, sino de ser ingenio. Estamos hablando de campañas disruptivas y cómo a través de nuestros propios recursos, tanto logísticos, humanos, económicos, podemos hacer las cosas de manera diferente, que sí se puede. Ya les ponía el ejemplo del tema de los postes. No es lo mismo hacer una valla, decir, voy a limpiar mi poste y esta es mi propuesta de educación para mi municipio. Entonces, miremos la relación costo-beneficio, lo que hablaba del tema de las vallas. ¿Qué nos sirve poner las vallas? Vamos a gastar plata, no tenemos plata, tenemos que priorizar los recursos, cómo lo hacemos de manera diferente. Implementación de acciones disruptivas de comunicación, movilización de logística. ¿Qué tengo que comunicar? ¿Cómo lo voy a hacer? Importante, otra vez, ¿cómo lo hago diferente? Dejemos de pensar en las cosas tradicionales. Dejemos de pensar que eso todavía funciona. Yo no le quiero quitar mérito, digamos, a algunas cosas, porque cuando algo funciona, no lo vamos a dejar de hacer, pero probemos hacerlo de esta manera. Tal vez lleguemos al mismo punto y tengamos más ganancias. Entonces, eso también es importante. Finalmente, con las acciones disruptivas, ¿qué queremos? Que la gente hable de nosotros, que la gente sepa quiénes somos nosotros. Queremos generar ruido. Y mientras generamos ruido, la gente nos va conociendo más. Entonces, ¿cómo hacemos para generar ruido? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Qué podemos utilizar para hacer ese estallido mediático? Y hacer un call to action que es finalmente crear esa fidelización con, el, con, con la gente, la conexión entre el candidato y la campaña. Entonces, esto como un poquito para cerrar la idea, y es una candidatura que yo realmente a mí me ha sorprendido demasiado por su nivel de, o sea, cómo ha logrado que la disruptividad sea tan importante en su tema de campaña. Entonces quiero que leamos esta lista y la tengamos como en el radar para poder mirar este video. Pero entonces tenemos varias cosas. Primero, el tema del amor, tema trayectoria, mensajes y canales, defensa de sus causas, valores, resiliencia, proximidad, cercanía, propuestas, amor, honrar la confianza y el amor. Entonces, con esta lista, que la queremos tener ahí, vamos a mirar este video. Este también tiene subtítulos, entonces, y música, pero lo más importante es el tema de la voz. El periódico El tema más grande de mensaje Colombia con los recientemente subtítulos. preguntó. Me la contraria si quieren, pero para mí la política es un acto de amor y tratar de amar en un mundo en donde nos han dicho que eso ya no vale la pena es todo un acto de rebeldía. Así he vivido hasta ahora. Comencé a hacer videos por un acto de amor y me lanzo al Consejo de Bogotá por la misma razón. Por amor he denunciado las injusticias de los poderosos y le he compartido a miles de personas que la política también puede ser un lugar para soñar bonito. Desde el trabajo que me dio la gente he defendido con el corazón las causas de mi generación. Al odio y a la estigmatización de muchos hemos respondido con ideas, colores y juntanza. Me enamora la gente buena y trabajadora que todos los días lucha por salir adelante. Con esa tenacidad ganaremos en octubre. Por el Julián que de pequeño veía en las calles de Bogotá el universo entero.
por las mamás como la mía que tienen miedo de que un día sus hijos no regresen, por los jóvenes a los que la ciudad les ha dado la espalda, por quienes aman a pesar de que todavía les señalen, por quienes aman Bogotá a pesar de no haber nacido aquí, por los libros que son en sí mismos una revolución, porque estoy enamorado de esta ciudad que es de todas y de todos nosotros, por amor y por nada más. Con amor y con ustedes vamos a demostrar que las personas buenas sí podemos llegar a los escenarios en donde se toman las decisiones más importantes. Honrar su confianza será para mí uno de los actos de amor más grandes de toda mi vida, porque como yo lo veo, la política es un acto de amor. Entonces, les presento, otra vez vamos a regresar a este tema de los elementos que vimos en este video, que se ve mucho de los que le había mencionado antes, el tema de, primero, la recordación y la repetición de los mensajes. Entonces, ¿cuántas veces Julián menciona el tema del amor? ¿Cómo explica cómo ha sido su trayectoria? ¿Cómo realmente él ha sido una persona que se ha formado para este tema de la política? ¿Cuáles son sus mensajes? ¿Cuáles son sus canales? Él se ha manejado siempre, digamos, su campaña se ha basado en el tema del TikTok. Entonces, ese ha sido su canal bandera, y por ahí ha logrado obtener sus simpatizantes. Es claro en su discurso con que defiende su causa. Yo defiendo mi causa y gané mi trabajo defendiendo mi causa. Entonces, otra vez el tema de las banderas, otra vez el tema de las causas. Valores importantes, como les decía, cómo apropiamos y buscamos en ese autorreconocimiento de nuestro candidato, de nuestra campaña, el tema de los valores. Entonces dice, fuimos resilientes, a pesar de todas las dificultades, logramos salir adelante, logramos ahora presentar este proyecto. Entonces es supremamente importante. Entonces ya después dice, no, quiero que los niños tengan una oportunidad, mi madre que también estuvo conmigo, entonces ya emplea todos estos elementos que son cercanos a la gente, porque todos tenemos mamá, porque todos tuvimos infancia, porque todos tuvimos, y ya también entonces nos conecta con su propuesta, nos conecta con su campaña, nos conecta con él directamente. El tema de sus propuestas. Julián tiene base su propuesta, y esto es una cosa absolutamente disruptiva, se las presento de esta manera, y es el tema de la lectura. Entonces él quiere que se cree un organismo, digamos, solamente para el tema de habilitación de bibliotecas, incentivar la lectura. Entonces dice, las bibliotecas de esta ciudad están solamente concentradas en el centro, norte de la ciudad, del sur no tienen, entonces digamos, esa es su bandera, principalmente el tema de la lectura es su bandera, y defiende esa causa. Y como defiende esa causa y es coherente con su narrativa, él le encanta leer. Las cosas que más disfruto en mi tiempo libre es el tema de leer. Entonces, hace live, hace TikTok, entonces hace como si fuera un club de lectura. Entonces, él lee, comparte con su gente, hasta la gente también que le gusta leer. Entonces, cómo eso también, todas esas cosas, cómo nos conectan. Vuelve otra vez el tema del amor. 3 veces menciona a grandes rasgos el tema del amor. Entonces, ¿quién iba a pensar que íbamos a hablar en un escenario político de algo como el amor? Absolutamente disruptivo. Nadie se imaginó nunca, pero dice, un acto de amor es también el tema de la rebeldía, cómo nosotros somos diferentes, realmente diferentes. Y cómo yo voy a honrar tu confianza, porque mira cómo ha sido mi trayectoria. Y no voy a dejar que, digamos, toda la política tradicional en lo de mi carrera, que ha sido, digamos, con la gente, con los jóvenes que defienden estas causas, que defienden la ambiental, porque están lanzados por el Partido Verde. Entonces, y para cerrar de nuevo, repetición, amor, lo más importante. Entonces, ahí lo pueden ver,
El tema de la imagen tiene unos colores absolutamente disruptivos. Quien iba a pensar que un rosado de pronto, que un verde, o sea, son cosas que uno dice, no, pero es que eso no puede pegar, pero si lo hacemos bien, si hacemos un trabajo realmente dedicado, estudiamos bien, ¿cómo lo podemos lograr? Entonces, ya vamos a mirar ya más de cerca con el tema de las variables que le estaba planteando, los elementos de la campaña disruptiva de Julián Triana. Él tiene una red de voluntarios por convicción, absolutamente por convicción. Y dice, ven y únete y sé voluntario. Y hay gente que ya no por un incentivo económico va y se une a su campaña, que realmente eso es lo que nosotros queremos lograr. Tiene sus causas y sus banderas absolutamente específicas, las pregona 100%. No nos, cuando digo, hay candidatos que quieren tirar 100 flechas, tiremos 100 flechas, pero qué tal que ninguna no llega a ningún lado. Tiremos 3 y de pronto es así, puede andar en el plan. Entonces él absolutamente, digamos, consistente con su bandera, con lo que defiende, cómo eso representa esa coherencia narrativa de su discurso. El otro tema de que es cercano a la gente, o sea, tú lo ves absolutamente, no está en una tarima, no está en su carro blindado, no está, entonces, ¿cómo se muestra fresco? Un universitario, un pelado chévere, bacano, sonriente, alegre, como si fueras tú, como si fuera yo. Entonces, ¿qué más que conecte qué más conecta si no es eso? El tema de la gente sintiéndose autoidentificada con un candidato. El tema de la utilización de canales no convencionales para masificar el mensaje. TikTok, ¿quién se iba a imaginar que TikTok iba a ser una herramienta que nos iba a ayudar a posicionar un mensaje político? Pero ahí estamos. Ahí está la campaña de Juli, cómo nos presenta eso. Entonces, obviamente la idea es seguir creciendo este proyecto y, bueno, su proyecto, pero cómo utiliza estos mensajes no convencionales para darle un giro a todo su discurso y a todos sus mensajes. Su trayectoria política. ¿Cómo empezó Juli? A través de las redes? Él decía, la gente no entiende la política de Colombia. ¿De qué me encargué yo? Me encargué solamente de hablarles a quien me viera, a quien quisiera escuchar mi mensaje, de cómo desglosamos la política. Entonces, utilizaba palabras sencillas, utilizaba un lenguaje sencillo, absolutamente coloquial, para explicarle a la gente lo que estaba pasando en el escenario político colombiano. Y no necesitó más. Así se vendió como el abogado de los árboles del parque de su comunidad. ¿Quién en la cabeza se le ocurre que una persona va a decir, yo soy abogado de los árboles? Pero dice, no solamente dice, yo soy abogado de los árboles, soy abogado de los árboles de mi comunidad. Y yo defiendo esta causa, porque es mía, porque lo hago por convicción. Entonces, tú dices, abogado de los árboles, ¿quién? O sea, ¿cómo va? Los árboles tienen, ni hablan, ni votan. Pero entonces, ¿cómo estos escenarios nos presentan acciones disruptivas? Y quizás las acciones disruptivas que estaba planteando y las dos acciones disruptivas, para mí más importantes de la campaña de Julián Triana, es cómo logró él, que para mí es absolutamente increíble y es, digamos, un fenómeno, como ya les hablaba, hacer, primero, lograr que gente llenara un establecimiento. Teatrón es una discoteca en Bogotá, que es absolutamente gigantesca, pero él dijo, yo no tengo plata para comprar mis volantes. Pero, como yo soy del Partido Verde y defiendo las causas ambientalistas, yo quiero volantes ecológicos. Y los volantes ecológicos no son para nada baratos. Entonces, necesito que vengas. Pues, no utilizo estas palabras, no, pero quiero que me acompañes a mi fiesta para ayudarme a financiar mis volantes ecológicos. Entonces, habían boletas de 25.000 pesos, de 50.000 pesos, de 100.000 pesos.
¿Cuándo en la historia se ha visto, digamos, de Colombia, que a alguien le paguen para pertenecer a un evento político? Nunca. La gente todavía va porque espera un tamal, va porque espera una gaseosa, un pan de bono, un buñuelito, pero ¿cómo estas acciones disruptivas se rompen? Digamos el tema. 1.200 personas, y personas que de pronto compraron boletas a 25.000, a 50.000, a 100.000. Y él ahí, pero entonces les vendió una experiencia. Entonces, sin perreo no hay futuro. Así era su fiesta. Y cómo logró conectar a la gente, decir, el reggaetón mueve a la gente. Bueno, entonces hagamos una fiesta. Y yo te entrego a ti una experiencia. Entonces, cómo esas cosas, cómo ya el ejercicio empieza a ser recíproco, no es solamente unidireccional. La otra cosa también que me parece importante con estas acciones disruptivas de la campaña de Julián es el Bogotá Lab, que es básicamente, como ya habíamos hablado, el tema de la movilización social, pero el tema de la movilización social pensado por fuera de la caja. Entonces, plantea Bogotá Lab con 3 enfoques. Movilización social en la calle, recopilando opiniones de la gente. ¿Qué piensa de los candidatos a la alcaldía de Bogotá? Entonces, sale, pregunta, habla con la gente, se relaciona, se siente cercano. Luego de que se hagan digamos que se hacen esos recorridos en la calle, digamos, se centra la gente, hace focus group para entender el tema de las propuestas de cada uno de los candidatos. Cuando ya hayan hecho ese ejercicio de entender, de glosar este tema de todas las propuestas del, de cada uno de los candidatos a la alcaldía de Bogotá, entonces lo que hacen es formular preguntas para luego en espacios abiertos con esos candidatos poderle preguntar. Y entonces, ¿y usted cómo va a tomar? Entonces, lo tradicional, si decimos no es un debate, sí es un debate, pero todo el proceso, ¿cómo se logró? ¿Cómo fue posible hacer, digamos, lo mismo, pero de manera diferente? Entonces, básicamente eso, y mi mensaje, digamos, ahora para finalizar esta intervención es decirles, atrévanse a ser políticamente diferentes, atrévanse a ser políticamente disruptivos. Estoy abierta a escuchar sus preguntas y muchas gracias. Listo. No sé si alguien más tenga dudas que quisiera que le queden. Pues realmente, buenas noches. Mi nombre es Marta Pérez, Hola, candidata al Marta. Consejo Municipal. Me pareció muy interesante. Más que preguntas, me ha dejado, o sea, más para preguntas para hacerle, me ha dejado incógnita para resolver en mi entorno, o para aplicar más bien, ¿sí? Eh, es muy interesante ver la política desde esa otra perspectiva, alejada de lo tradicional. Yo no pertenezco a partidos tradicionales, actualmente estoy en uno nuevo, un movimiento, un partido nuevo que se llama Gente en Movimiento. Y nuestro candidato a la alcaldía es una persona joven, muy joven, abogado. Entonces, pues partiendo de ahí, y lo que se ha llevado de proceso, ya tengo de dónde decirle a mi candidato, bueno, es hora de hacer una política disruptiva. Hay que sacarla del estadio por otro lado y no como se está haciendo actualmente. No quiere decir que esté mal, pero sí necesita inyectarle más dinamismo al proceso. Gracias, Marta, por tu comentario. Claro, de todas maneras, no es fácil, yo entiendo que no es fácil hacer ese tema del ejercicio y sobre todo con candidatos que a veces pueden ser un poquito obstinados y creen que la forma de hacer política es como lo tradicional. Pero entonces, de todas maneras, como decía, la gotita hace un hueco en la piedra. Entonces,
Te invito a que, digamos, que puedas hacer ese puente con tu candidato a la alcaldía y bueno, ojalá que él también sea receptivo y entonces se logre montar en este tema de la política disruptiva. Muchas gracias, muy amable. Sí, para mí fue muy interesante y yo también voy a utilizar diferentes escenarios. Creo que es hora de implementar otro, no otro tipo de avanzada. Entonces, eso me ha servido muchísimo. Me hubiese gustado mucho que él hubiera participado en este escenario, pero pues uno entiende que a veces los compromisos no le permiten, no quiere decir que yo no lo tenga. Tengo mi computadora a un lado trabajando y de aparte estoy escuchando y a veces me desconcentro porque me dedico más aquí a escucharla que, que a trabajar. Pero ha sido interesante, muy interesante. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, claro que sí. Muchísimas gracias, Marta. Pues si no hay más preguntas o comentarios, creo que entonces podemos ir cerrando el espacio. Muchísimas gracias, Francesca, otra vez por tu tiempo. Y a los participantes también que se quedaron y que nos apoyaron durante toda el taller. Recuerden, porfa, otra vez diligenciar el link de asistencia. Por ahí vamos a estar compartiendo la grabación de la sesión y también pues los materiales que estemos usando en estos talleres. Y también, si tienen alguna duda, pues ahí estamos en los grupos de WhatsApp pendientes de lo que necesiten. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas y que tengan una feliz noche. Bueno, a todos un saludo muy especial otra vez y de nuevo muchísimas gracias y otra vez que se animen a ser políticamente disruptivos. Un saludo para todos y que estén bien. Hasta luego. Hasta Feliz luego, que noche estén para muy todos. bien. Feliz Bendiciones. noche.